buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los lugares donde nos encontremos. Es un gusto para la Escuela de Ciencias Bíblicas y para la Universidad Bíblica Latinoamericana continuar en el ciclo de los seminarios virtuales, en esta ocasión con un amigo y conocido de esta casa, quien vivió bastante tiempo aquí en Costa Rica también y que ha sido profesor de la Escuela de Ciencias Bíblicas, aunque en este caso la temática que nos vaya a aportar tiene que ver con elementos más del fenómeno religioso y del diálogo interreligioso que puede existir. El día de hoy tenemos el gusto de presentar y de escuchar al profesor Daniel André Glor, que es doctor en teología por el Instituto Protestante de Montpellier en Francia y realizó estudios además de Zúrich, Suiza y en Tübingen, Alemania, en el seminario de Princeton en Estados Unidos. Fue docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana del 2010 al 2013 y actualmente es docente del Seminario Teológico de Sabah en Malasia. Daniel va a compartir con nosotros su experiencia y su investigación sobre las lenguas sagradas, una mirada desde el hinduismo, budismo, judaísmo e islam. Tenemos una primera parte de exposición que se alargará de unos 40 minutos a una hora y luego tendremos el espacio para preguntas, para comentarios, para la participación. Les agradecemos a todos y todas tener los micrófonos apagados para que la transmisión vaya correctamente y podemos utilizar el chat, podemos anotar nuestras dudas para la participación en la parte final. Muchas gracias, Daniel, y nuevamente bienvenido. Sí. Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por esta oportunidad de presentar esta investigación de los idiomas sagrados. Antes de presentar la estructura de esta charla, quería agradecer a dos personas. Primero a Ruth Mooney, que revisó mis notas, y especialmente a Texia, que está conmigo para ayudarme en todo lo que es lo técnico, y así puedo presentar esta charla más tranquilamente. La charla consta de 3 partes. En la primera parte voy a tratar de dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es un idioma sagrado? Y en la segunda parte voy a tratar de dar una respuesta a otra pregunta: ¿quién dice lo que es un idioma sagrado? Y en la tercera parte voy a hablar del poder del idioma sagrado y voy a terminar toda la presentación con un resumen breve. Bueno, la parte principal, la pregunta es, ¿qué es un idioma sagrado? Los idiomas sagrados son iguales, pero tampoco no son iguales a los idiomas vernáculos. Aunque estos dos tipos de idiomas sagrado y vernáculo tienen sustantivos, verbos, adjetivos y los ingredientes que son necesarios para expresar los pensamientos, los dos tipos de idiomas, sagrado y vernáculo, difieren en algunos puntos muy importantes. Primero, y ustedes pueden ver el primero, el primer punto es los idiomas sagrados tienen un carácter mitológico.
Es decir, están conectados con personajes y eventos sobrenaturales. Por ejemplo, el hinduismo llama al sánscrito el idioma de los dioses y diosas. O en el judaísmo místico se enseña que Yahweh ha creado el universo a través del alfabeto hebreo. O un tercer ejemplo, en el Islam, el Corán árabe expresa la palabra de Dios. Por eso se dice que los idiomas sagrados tienen un carácter mitológico. Además, algunos idiomas sagrados son asociados con una revelación sobrenatural, que es atestiguado en textos canónicos. Las Vedas en el hinduismo, el Tipitaka en el budismo, la Torá en el judaísmo y el Corán en el islam. Así, a diferencia de los idiomas vernáculos, los idiomas sagrados tienen una aura supranatural. Segundo, los idiomas sagrados no se utilizan para la comunicación ordinaria. Es decir, no se utilizan para hablar en la mesa familiar, para hacer bromas, dar órdenes o discutir en una sola. En general, los idiomas sagrados son reservados para prácticas religiosas específicas que tienen un contenido predeterminado. Cantar un mantra, realizar un rito o recitar un pasaje de las Escrituras. Estas prácticas normalmente se encuentran en lugares consagrados como templos, sinagogas, mezquitas o iglesias. Esos son el hábitat natural de los idiomas sagrados. Como los idiomas sagrados no se utilizan para la comunicación cotidiana, su comprensión también es diferente de los idiomas vernáculos. Se supone que un idioma está relacionado con la comunicación interpersonal y permite transmitir ideas de una persona a otra. Sin embargo, personas religiosas a veces memorizan libros enteros en su idioma sagrado, como por ejemplo el Corán, pero no pueden explicar ni una sola frase. Así, un modo diferente de comprensión se encuentra en estos casos. En lugar de inteligibilidad, muchas veces los idiomas sagrados son apreciados por otros valores, como antigüedad, belleza, pureza, solemnidad o eficacia mágica. Tercero, los idiomas sagrados no son lenguas maternas. Como regla general, los niños y las niñas no crecen hablando sánscrito, pali o árabe clásico en la casa con sus parientes. La gran excepción a esta regla general es el hebreo, que es por un lado un idioma sagrado
pero por otro lado, un idioma vernáculo. De hecho, los idiomas sagrados son idiomas secundarios, es decir, idiomas librescos que se añaden más tarde en la vida de una persona. Además, los idiomas sagrados no son transmitidos normalmente en la familia, sino a través de instituciones particulares como los pachalas para enseñar el sánscrito, monasterios budistas para enseñar el Pali, yeshivas para enseñar el hebreo y madrasas para enseñar el árabe clásico. Los idiomas sagrados sobreviven gracias a estas instituciones que vigilan por las creencias y prácticas de una comunidad. El cuarto y último punto de esta parte: los idiomas sagrados tienen la habilidad de conectar a los y las creyentes dispersos. Por ejemplo, muchos judíos dirían que es el hebreo que une un maestro hablando inglés en Nueva York, un científico hablando ruso en Moscú, un campesino hablando amhárico en Etiopía y un rabino hasídico hablando yiddish en Israel. Lo mismo se puede decir del sánscrito, pali y árabe, que se desempeñan un rol unificador para las y los creyentes dispersos en todo el mundo. Aunque los idiomas sagrados pueden reforzar la solidaridad religiosa, al mismo tiempo pueden dividir a una comunidad religiosa, como es el caso del hebreo en el judaísmo. Los debates en cuanto a un idioma sagrado, como por ejemplo el hebreo, pueden dividir a una comunidad religiosa porque un idioma sagrado no solamente está conectado con la identidad comunal, sino también con la soteriología, es decir, con una enseñanza o un concepto en cuanto a la salvación. Para algunos grupos ultraortodoxas en Jerusalén, es un sacrilegio hablar el hebreo en la calle. Ellos continúan usando el yiddish en los asuntos cotidianos. En suma, aunque los idiomas sagrados contribuyen a la identidad comunal, también pueden desencadenar conflictos o aún más un cisma entre los y las creyentes. En resumen, los idiomas sagrados no difieren de otros idiomas de una manera formal. También tienen sustantivos, verbos, adjetivos, etc. En cambio, los idiomas sagrados difieren de los idiomas vernáculos en cuanto al significado y la ubicación social. Además, los idiomas sagrados son mitificados y librescos. En la segunda parte voy a tratar de dar una respuesta a la segunda pregunta: ¿quién dice
lo que es un idioma sagrado. El término idioma sagrado puede causar malentendidos. Creyentes y eruditas pueden referirse a cierto idioma como sagrado, pero normalmente tienen una comprensión diferente. Los creyentes reivindican que sus idiomas son sagrados en un sentido ontológico. Los idiomas sagrados emanan de o conectan con el orden espiritual invisible. Por su parte, los eruditos dicen que no existen idiomas sagrados inherentes. Son los creyentes que consideran algún idioma como sagrado. Según los y las eruditas, los idiomas sagrados son una realidad social y no ontológica. Para los y las eruditas, la santidad de un idioma refleja la opinión del creyente o de una comunidad creyente. La palabra sagrado viene del latín sacrare, que significa consagrar. Así, los idiomas sagrados son idiomas que han sido consagrados por comunidades religiosas para propósitos sagrados. Los idiomas sagrados han sido elevados por encima de los idiomas ordinarios a través de mitos, prácticas y instituciones. De esta manera, se puede decir que los idiomas sagrados son idiomas sacralizados o santificados o consagrados por comunidades religiosas. En comunidades religiosas, los idiomas sagrados son datados con un encanto místico. Por eso, los idiomas sagrados son estudiados con reverencia y cuidados y defendidos de amenazas de blasfemia o sacrilegio. Una característica de este tratamiento especial es el hecho de que muchas veces los idiomas sagrados son expresados por caligrafía o cantilación, es decir, canto o lectura solemne. La caligrafía y la cantilación son dos formas para poner de realce simbólicamente los idiomas sagrados. En comparación con el hinduismo, budismo, judaísmo e islam, el cristianismo no tiene un idioma sagrado. De hecho, algunos cristianos y cristianas piensan que la noción de un idioma sagrado se opone al cristianismo. Estos cristianos y cristianas insisten en que primero Jesús hablaba a sus seguidores en palabras coloquiales. Segundo, que el evento de Pentecostés afirma la validez de todos los idiomas. Y tercero, que la iglesia siempre estaba involucrada en proyectos de traducción.
Así, según estos cristianos y cristianas, el cristianismo no debería favorecer ningún idioma. El cristianismo debe enfatizar su atractivo universal para hablantes de todos y cada uno de los idiomas. En el tercer punto, o en la tercera parte, voy a hablar del poder de los idiomas sagrados. En esta tercera parte, quiero ilustrar el poder de 4 idiomas sagrados que son originarios del continente asiático. 2 tienen su origen en el sur asiático, el sánscrito y el pali, y los otros 2 vienen del oeste asiático, el hebreo y el árabe. Para cada de estos 4 idiomas sagrados voy a subrayar 3 puntos. Primero, voy a empezar con el sánscrito, es decir, el idioma sagrado del hinduismo. Primer punto, el nombre sánscrito significa algo como culto, pulido, sofisticado o perfeccionado. Por eso, algunos entusiastas del sánscrito proclaman que el sánscrito es el idioma más sofisticado del mundo. En el discurso hindú, el sánscrito se llama a menudo el idioma de los dioses y diosas. Se dice que el sánscrito existe con la sustancia de la revelación divina que se encuentra en las Vedas, es decir, las escrituras hinduistas. Para los hindúes, el sánscrito y las Vedas, es decir, las escrituras sagradas, son uno. De esta perspectiva, el sánscrito manifiesta el sonido divino del cosmos y así no puede ser traducido. Esta postura muestra que la inteligibilidad de las palabras sánscritas no es un problema mayor para los hindúes, porque es el sonido del sánscrito que posee santidad y potencia intrínseca. De esta manera, la transmisión meticulosa del sánscrito y su sonido de una generación a la otra es vital para preservar su poder sagrado. En la próxima diapositiva vamos a escuchar el sonido Om. El hinduismo considera que el sonido Om es el sonido primogenio, el sonido del cual se derivan todos los demás sonidos.
Bueno, el segundo punto en cuanto al sánscrito es entre los años 300 y 1300 después de Cristo, el sánscrito pasó de ser solo un idioma sagrado a ser adicionalmente un idioma artístico y político. El sánscrito llegó a ser no solamente un idioma para clérigos, sino también para poetas y políticos. Por otra parte, como idioma vehicular, el sánscrito era un recurso lingüístico precioso que fue adaptado por diferentes culturas asiáticas, mezclándose con los idiomas locales. De la India hasta Camboya, hasta Indonesia, el sánscrito logró unir varios idiomas, culturas y pueblos para formar una comunidad hemisférica larga. Sin embargo, el sánscrito, al contrario del árabe, no fue identificado con una escritura particular, sino que entró en sistemas de escrituras regionales diferentes, incluso el singalés en Sri Lanka, el thai en Tailandia, el khmer en Camboya y el malayo en Indonesia y Malasia. El tercer punto, el nacionalismo hindú se apropió el idioma sánscrito para intentar crear una nación india unida alrededor de la idea hindutva, que significa hinduedad. Según los fundamentalistas o neotradicionalistas hindúes, el retorno de la India a su gloria pasada depende del reconocimiento de las glorias múltiples del sánscrito. Se puede decir, si la India va a alzarse, el sánscrito tiene que alzarse de nuevo. No hay una India gloriosa sin el sánscrito glorioso. Aunque el sánscrito no ha sido escogido como el idioma oficial de la India, el sánscrito juega un papel vital en la historia y cultura india. El sánscrito es la base indispensable que constituye la herencia nacional de la India. Sin embargo, hacer del sánscrito el idioma nacional verdadero, como el hebreo en Israel, no es más que un sueño de un número muy pequeño de amantes del sánscrito. Ahora vamos al Pali. Dentro de la tradición budista se cree que el Pali es el idioma del Buda y de la verdad
eterna. Esta creencia trae consigo otra creencia, el sonido y la forma gráfica del idioma son eficaces de una manera inherente, es decir, poseen una especie de potencia mágica y pueden ser usados por los seguidores para beneficios específicos en este mundo. El primer punto, según la tradición budista, Pali es el idioma que se encuentra en todas las esferas, en el cielo, en la tierra y el infierno. Así se cree que cantar en Pali ejerce un efecto intervencionista profundo, es decir, curativo y profiláctico en múltiples niveles de la realidad. Sesiones de canto en Pali son una característica ubicua de la vida en los templos budistas. El canto parita se ejecuta 2 veces al día con monjes en los monasterios. El canto parita significa protección, también es una componente vital de cada ritual dirigido por un monje para laicos que creen que el canto parita trae protección del peligro, bendiciones para esfuerzos mundanos y mérito religioso para una reencarnación ventajosa. La exactitud fonética a menudo se considera crucial para que el ritual sea eficaz y legítimo. En breve, el canto parita en Pali es primariamente usado de manera curativa y mágica. Y ahora vamos a escuchar el parita sobre el sol. Es un discurso al sol, por eso la parita se llama Surya, que se llama sol en Pali, Surya Parita Sutta. Evam me sutam ekam samayam bhagava satyam viharati jetavane anata vinnikassa arami tena kopana samayena suryo deva putto brahmana surindena garito hoti adako suryo deva putto bhagavantam anussaramano ayam velayam imam gatam abhasi. El segundo punto, los budistas creen que las vibraciones positivas de las palabras del Buda prestan un aro protector para los y las creyentes, capaz de protegerlos y protegerlas de efectos dañinos espirituales y físicos. Poderes similares son atribuidos a la representación gráfica de las palabras del Buda. La creencia implícita es la siguiente: si las palabras del Buda eliminan pasiones y sufrimiento y llevan al nirvana, entonces, ¿por qué
no utilizar las letras de la enseñanza del Buda para parar poderes malos que viven en nuestro entorno. Se puede tomar las palabras del Buda e inscribirlas en un amuleto o tatuarlas sobre el cuerpo. La verdad inherente de las palabras del Buda va a proteger al creyente y a la creyente de poderes dañinos, espirituales y físicos. El tercer punto, yantra o diagramas mágicos, son un diseño geométrico que provee un marco visual para un mantra, es decir, una secuencia sagrada de sílabos. Estos diagramas sagrados escritos en Pali se utilizan para propósitos taumatúrgicos. El yant, es decir, el tatuaje mágico que pueden ver aquí, da a la persona protección, amor, salud y riqueza. A veces se imprime un yant sobre la ropa o se colga a la entrada de una casa para proteger a los habitantes de espíritus malos. En Tailandia, soldados o funcionarios de la policía a menudo llevan una camiseta con un yant impreso bajo de sus uniformes para protegerlos de las balas. Compañías multinacionales en Tailandia dibujan yantes en sus recepciones para traer suerte y proveer protección. Los yantes también adornan entradas de supermercados, interiores de taxis, camiones y aeronaves. En resumen, los cantos, amuletos y tatuajes en Pali son los modos escogidos para la gran mayoría de los budistas, incluso monjes y monjas, para interactuar con las palabras del Buda. Las dimensiones sónicas y gráficas de las palabras del Buda son tan importantes o tal vez más importantes que la dimensión semántica de sus palabras. El tercer idioma sagrado es el hebreo. La religión no solamente es un asunto de creencias, sino también de prácticas con relación a la esfera sobrenatural. Los idiomas sagrados como el sánscrito, el pali, el hebreo y el árabe clásico son considerados como recursos simbólicos preciosos que puedan ser utilizados por los y las creyentes para una variedad de prácticas. El hebreo es el mejor ejemplo para ilustrar este aspecto del fenómeno. En el primer punto, el hebreo se usa en el culto contemporáneo, los estudios escolásticos, el arte, la poesía, la meditación, la oración, el yoga y mucho más. Por ejemplo, en la meditación judía, una palabra o frase
hebrea es usada para que el adorador o la adoradora tenga una experiencia de la presencia divina. Varias oraciones hebreas se usan como mantra, especialmente lo que ustedes ven aquí, el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En la imagen, ustedes ven que no está escrito Adonai, pero la letra G es Hashem. Este se usa en la liturgia judía hoy día. Si leemos más cuidadosamente, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. El segundo punto, la creencia en la potencia del alfabeto hebreo tiene una larga historia en el judaísmo. Se dice que la forma, el sonido, el valor numérico y el orden alfabético de las letras hebreas tienen un poder cosmogónico y contienen verdades espirituales más altas. Los rabinos pensaban y piensan que la Torá fue revelada en hebreo, que fue también el idioma de la creación. Por eso, todo el universo, incluso la IUBL, es impregnado por el idioma hebreo. La especulación sobre las letras hebreas se desarrollaba principalmente en el discurso medieval de la Cábala, es decir, del misticismo judío. En esta tradición mística judía, las letras hebreas son consideradas como instrumentos divinos de la energía de Dios y recipientes santos que contienen la luz de Dios. Por siglos, los místicos judíos han leído, escrito y meditado las letras hebreas para acercarse más a lo divino. Y ahora vamos a escuchar en la próxima diapositiva una oración en hebreo. Ana bechor, גדולת ימינך, תתיר צרועה, קבל רינה, עמך סגרנו, תארנו אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרועה קבל רינת עמך סגרנו תארנו לגיבור ראשי חוקך כבפה שומר רחם נערם רחמי צדקתך אני גונן חסין קדוש חסין קדוש ברוב טובך נעל עדיך
La Sí. La mística judía considera que cada letra hebrea fue ordenada por Dios. Así, cada letra del alfabeto hebreo puede ser adoptada por los diferentes desafíos que enfrenta la gente en la vida contemporánea. Por ejemplo, si se siente apresurado o impaciente, medite la letra Zayin. Si quiere experimentar más vitalidad y salud física, medite la letra Het. Un tercer ejemplo, si quiere experimentar tranquilidad y armonía en la vida, medite la letra Shin. El tercer punto del hebreo, las letras hebreas no solamente se utilizan para prácticas somatológicas, sino también para prácticas taumatúrgicas, porque se cree que el hebreo baña de energía, vida y luz divina. Estas prácticas taumatúrgicas no tienen la intención de causar una transformación personal total, sino procurar liberación de males específicos o dar bendiciones y beneficios en esta vida. Los beneficios pueden ser espirituales, físicos, financieros o ambientales. La comprensión de las letras hebreas no es decisiva para ser recipiente de estos beneficios, porque las letras hebreas tienen su propio poder. El cuarto y último idioma sagrado es el árabe. El primer punto, la escritura ha jugado un papel fundamental en la propagación de las religiones del mundo, especialmente el Islam. Como la fe se esparce por medio de la migración o el trabajo misionero, la fe lleva con ella los textos sagrados y la escritura en que se han compuesto. Las escrituras no son solamente instrumentos neutrales, señalan también identidad y lealtad. Incorporan la historia y el carácter distintivo de un grupo, en este caso, de los musulmanes. Por ejemplo, el uso de la escritura árabe puede facilitar el comercio o los viajes, pero al mismo tiempo expresa un vínculo entre creyentes musulmanes. La escritura árabe, es decir, la caligrafía árabe que se usa, por ejemplo, en las mezquitas, desde Indonesia hasta Costa Rica, une a creyentes musulmanes. La escritura árabe puede tener un estatus tan sagrado que no se permite enseñarla a personas no musulmanas. El segundo punto, el árabe clásico, es decir, el árabe del Corán, es de muchas maneras un fenómeno sónico. El sonido de las recitaciones coránicas
no existen lecturas coránicas, solamente son recitaciones coránicas. Es de suma importancia en la experiencia religiosa musulmana. Pero la santidad y la autoridad del libro santo, es decir, del Corán, escrito en el alfabeto árabe, significa que la escritura árabe misma posee un carácter santo. En la tradición islámica, Dios mismo se comunica en el sonido del Corán. La belleza del sonido del árabe coránico se entiende como la comunicación de Dios mismo y de su presencia. Su belleza supera la comprensión humana. Una persona que escucha una recitación coránica sabe que lo que escucha es la voz misma de Dios. Así, se puede decir que el milagro del Corán es su composición lingüística, la escritura árabe y su sonido celeste. Ahora vamos a escuchar la primera sura del Corán, que se llama Sura Fatiha, y una recitación de esta primera sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El tercer y último punto, debemos también notar que la historia también registra numerosos intentos de alejarse de una escritura sagrada. Algunas comunidades musulmanas pasan del uso de la escritura árabe al uso del alfabeto latín para escribir su lengua nativa, incluyendo el malayo, el hausa en el norte de Nigeria, el somalí, el sudanés y el swahili en Kenia. Aquí tienen un ejemplo de Malasia. Arriba tenemos la escritura en árabe y abajo la escritura latín de la misma cosa. Este cambio de la escritura árabe a la escritura latín no necesariamente señala una conversión al cristianismo, sino como le escribí aquí, una atracción a algunos aspectos del mundo occidental y las trampas de la modernidad. Por ejemplo, en el año 1966, es decir, después de la independencia de Malasia, el Ministerio de Educación en Malasia paró la enseñanza del malayo en la escritura árabe. Solamente
continúa en la educación islámica. Al final del año 2019, es decir, hace 4 años, el único periódico malayo en la escritura árabe tuvo que suspender su publicación por falta de venta. La idea del Ministerio de Educación fue la simplificación de la comunicación entre los diferentes grupos étnicos de Malasia para unir la nación de Malasia bajo un solo idioma nacional, el malayo, y una sola escritura, la escritura latín. Terminamos con un resumen de esta presentación. Primero, ciertos idiomas son considerados sagrados por la comunidad de creyentes que lo atribuye un origen mítico. Segundo, cada idioma sagrado depende de instituciones religiosas dirigidas por clérigos. Tercer punto, ningún idioma sagrado es una lengua materna, sino un idioma libresco. El cuarto punto, los idiomas sagrados unen a creyentes dispersos en todo el mundo y refuerzan la identidad y lealtad de la comunidad. El quinto punto, los idiomas sagrados no solamente tienen un uso litúrgico, sino también un uso somatológico y taumatológico. Y el último, el sexto punto, cada idioma sagrado tiene una importancia sónica y gráfica que es ligada al aspecto litúrgico, somatológico y taumatológico. Este sería mi presentación de los idiomas sagrados. Muchas gracias por escucharme, por su paciencia. Muchas gracias a ti, Daniel, por la presentación y también por lo didáctico de la presentación en la que hemos podido escuchar y ver múltiples cosas. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Primero, para quienes estamos aquí en la sala de Zoom, pueden levantar la mano utilizando la función, ¿verdad? Porque si levantan la mano somos 29 participantes y no veo necesariamente a todos de manera física. Entonces, podemos levantar la mano o utilizar el chat en caso de que no se pueda utilizar algún micrófono. También luego vamos a ver las consultas y comentarios en las redes sociales, en Facebook, que allí Karen nos estará ayudando por si hay comentarios, ¿verdad? O preguntas desde las redes. Andrés Ayala, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches aquí desde Paraguay, ya son más de las 9. Muchísimas gracias al profesor Glor por tan buena exposición y tan sintética. Una pregunta que me quedó un poco dando vueltas en la cabeza cuando el profesor mencionaba esta característica en algunas lenguas de uso sagrado más que en otras, pero una característica compartida de considerarlas únicas por su propio carácter de sagrado, ¿verdad? Pero mi pregunta va hacia lo ecuménico en el sentido general. La persistencia y supervivencia de idiomas considerados sagrados, superiores y únicos a otros en la tierra,
más allá de su valor cultural, obviamente, su valor también de aglutinación de sus pueblos determinados. Estas lenguas consideradas sagradas no representan en nuestro contexto y coyuntura contemporánea una muestra de tribalismo primitivo y en algunos casos hasta generadores de violencia o de exclusión. Sí, sí, podemos decir en un problema de cuando una comunidad, aunque son religiones mundiales, reconocen que su idioma es un idioma sagrado. Sí, este es el problema de la exclusión y desgraciadamente vivimos esta cosa, por ejemplo, en la India. De vez en cuando hay estas violencias que contra los musulmanes y los cristianos por el asunto del idioma, sí, y son también exclusivistas, como les dije, hace muchos años, cuando empecé a vivir en Malasia, un amigo y yo querían estudiar el árabe clásico, el árabe del Corán, pero no nos permitieron estudiarlo porque somos cristianos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta acá en la sala de Zoom? Comentarios también, apreciaciones, todo es importante, entonces estamos aquí para escucharles y también para escuchar las respuestas de Daniel. Edwin, es que como tienes el fondo de pantalla está algo oscuro, entonces desapareces frecuentemente. Sí, puedes hablar. Sí, es que se hizo de noche. Muchísimas gracias a Daniel por esa charla tan linda, esa exposición. Realmente yo tenía muchas ganas de escuchar y de aprender, porque con Daniel se puede aprender mucho de toda esta gran experiencia que tiene sobre Oriente Medio y las religiones, y ahora sobre los idiomas sagrados. Esa belleza de cantos, ¿verdad? Cuando uno escucha los cantos que seleccionaste, cómo vibra toda esa espiritualidad. Estaba viendo que todos esos cantos, bueno, proveniendo de religiones muy patriarcales, son entonados por hombres, por coros de hombres. Casi al unísono, no hay polifonía de voces. Estaba pensando que dijiste que en el cristianismo no, bueno, algunos estudiosos pensaban que no se había asumido un idioma como tal, sagrado, pero ¿qué pasó con el latín, verdad? Y el intento de asumirlo como idioma litúrgico, sagrado también, allí. ¿Y qué pasó también con el canto gregoriano? Como como un intento de acallar la polifonía de voces e instrumentos en la iglesia, en la liturgia, y entonces una sola voz al unísono, pero es un coro cantando y es masculino. Sí, primero, vi la observación que solamente son hombres es una realidad que no puedo cambiar. Bueno, en el budismo, como mencioné, hay monjas y también se podrían buscar, pero no encontré los cantos sagrados de las monjas. En cuanto a lo que usted dice del cristianismo o del latín o del kirill en la liturgia griega y rusa ortodoxa, bueno, es por práctica que
me dijo, no voy a hablar del cristianismo de la ortodoxia rusa y griega, pero claro, para los ortodoxos griegos, rusas, de Romania, etcétera, su idioma, el kirill, es también un idioma sagrado, sí. Este es claro. Y en cuanto al latín, hay personas que dicen es un idioma sagrado porque se usa en la liturgia católica, pero hay otras personas que dicen que no es sagrado porque ya estaba usado por el Imperio Romano con Virgilio y etc. Por eso, personas que dicen que el latín no puede considerarse como idioma sagrado, pero en cuanto a latín es un debate, es un debate, sí hay personas, es decir, tradicionalistas de la Iglesia Católica van a decir que es un idioma sagrado, pero otros decían no, primero por el Imperio Romano y segundo porque no hay una revelación latina de la Biblia. Este sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Daniel, Eli, que levantaste la mano. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Daniel, muchísimas gracias por esta exposición. Realmente lo didáctico ayuda mucho a comprender la naturaleza de estos idiomas sagrados. Y a mí algo que me llama la atención es la importancia, es decir, nosotros y nosotras como estudiosos de la Biblia, quizá hemos puesto mucha atención en el significado de las palabras, ¿verdad? Y lo que veo en común es que es menos el significado y más el hecho de que están las palabras y de que se dicen las palabras y de que están por escrito. Es decir, el texto tiene valor como tal, no por es decir, las palabras no son símbolos de conceptos e ideas como pensamos nosotros muchas veces, ¿verdad? En nuestra mentalidad más occidental tal vez, sino que es, ¿verdad?, la materialidad y la experiencia que le otorga esa dimensión sagrada. Y creo que eso lo vemos en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Pero quería escucharte sobre eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo me recuerdo de una experiencia cuando vivía en Egipto y durante el mes de Ramadán, que empieza hoy o mañana, los musulmanes van a leer todo el Corán. Y yo me recuerdo cuando estaba esperando el metro en el Cairo, había un señor leyendo el Corán y siempre... no leen recitando el Corán. Y yo le pregunté qué está, qué es el significado. Y este no es importante, es el sonido, porque en cuanto al Corán, es decir, se escucha la voz de Dios. Y este es como usted lo señaló, es decir, es en todos los idiomas sagrados, también pues el latín y otros, que es el sonido, es el escuchar, que es más importante que el sentido semántico como lo hacemos en la exégesis con todos los léxicos, los diccionarios, sí. Sí. Y solo en estos otros, digamos, en el sánscrito, etcétera, nosotros tenemos la Biblia hebrea,
hablando del lenguaje, del idioma hebreo, pero como texto sagrado, ¿verdad? Y para el Nuevo Testamento este es el texto sagrado, la Septuaginta en ese caso, pero ¿hay libro como tal, una sola? Yo sé que en el Islam sí, pero en los otros casos. No, es decir, los Vedas, los Vedas en el hinduismo y el Tipitaka en el budismo, son 20, 30, 40 volúmenes. Es decir, que también hay monjes y monjas que no entienden todo lo que está escrito en las Vedas y en el Tipitaka, y mucho menos la gente, podemos decir, de la calle. Otra vez van a solamente el sonido que es importante, porque tener 30 volúmenes de Tipitaka y de las Vedas, ¿quién puede pagar? A la excepción de los monasterios. Y también a veces hay monasterios budistas que no tienen todos los volúmenes del Tipitaka porque es tan costoso. ¿Esta es su pregunta? Sí. Gracias. De nada. Muy bien, gracias Eli, gracias Daniel. No sé si alguien más aquí de la sala de Zoom quiere hacer alguna pregunta, si no tenemos algunos saludos y comentarios desde Facebook, desde las redes sociales. Allí Karen nos va a ayudar. Hola Karen, buenas noches de nuevo. Buenas noches, muchas gracias, profe Hansel. Bueno, tenemos varios saludos desde Cuba. Envía saludos Ernesto José Betancourt, desde Puerto Rico, Roberto Vélez, desde Guatemala nos acompaña César Barrios, Neri Martínez, desde Perú, Ana María Jara, Betsabe Cóndor, Josué de la Cruz y Jesús Anzoya. Desde Bolivia, Pamela Choque, y desde aquí, Costa Rica, nos está acompañando Miguel Vargas, Mía Umaña, Raquel Huertas, Janet Soto, y desde Panamá, desde Chiriquí, Denis Quintero y Luz Rodríguez desde Colombia. Tenemos un comentario de Isis que lo compartió durante la presentación. Y ella dice que el idioma sagrado del cristianismo es el amor y que el concepto de idioma sagrado le recuerda algo que dijo Pablo de las lenguas. Y la cito. El espíritu se edifica, aunque el entendimiento queda sin fruto. Muchas gracias, profe. También hay varios saludos acá en el chat de la reunión de Zoom, de Rosita Ventura, que saluda al profesor Daniel, Luz Rodríguez, que también la saludó por el otro lado, Gali, agradeciendo la presentación. También tenemos saludos de Vilma Peña, agradeciendo la presentación, y de la pastora Sabdiel, que también desde México saluda. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, Karen, ¿sí? Sí, así justo acabo de ver una de Raquel Huertas. Perfecto. Y dice así, comenta primero, la palabra tiene un papel fundamental. Aún así, todos los ejemplos usados son canciones. Las palabras están acompañadas de la música o los diferentes textos sagrados se leen musicalizados. La pregunta es, ¿cumple la música un papel importante dentro de estas lenguas sagradas? Bueno, por ejemplo, todas las lenguas sagradas pueden usarse sin música. Por ejemplo, cuando hay una recitación del Corán o recitación de las Vedas, tampoco no es necesario música. Eso no es un requisito obligatorio para que
el idioma sea sagrado. También solamente se puede escuchar, escuchar la voz. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, bueno, para ir finalizando y hacer una cordial invitación, el próximo mes, el mes de abril, no tendremos seminario virtual porque tenemos un evento más grande, ¿verdad? En la celebración de nuestra cátedra de Teología Juan A. Macay. También en este año, en el marco del centenario de nuestra institución, se engalana con 4 ponencias públicas y también con la cátedra de las mesas de discusión que pronto tendremos en gusto de compartir. Quisiera que pudiéramos en la pantalla observar del 18 al 21 de abril, la cátedra Juan A. Macay va a discutir, va a celebrar y va a analizar la temática de la teología de la liberación, aportes y desafíos para la educación teológica en América Latina y el Caribe. Son 4 ponentes, Dagoberto Gutiérrez de El Salvador, José Ignacio González Faust de España, Barcelona, Ivone Guevara de Brasil y Gerald West de Sudáfrica. Sus ponencias son el martes 18 de abril a las 6 de la tarde, un análisis que llamamos de manera tradicional análisis de coyuntura sobre el momento histórico de América Latina y el Caribe. El miércoles 19 de abril a las 10:30 de la mañana, las siguientes van a ser a las 10:30 por las diferencias horarias, pasado y presente de la teología de la liberación, una evaluación crítica en retrospectiva con el profesor José Ignacio González Faust. El jueves 20 de abril a las 10:30 de la mañana tendremos la ponencia Un camino más allá de la dogmática patriarcal, retos para nuestro tiempo desde la ecología y el feminismo, con la profesora Ivone Guevara. Y el día viernes 21 de abril a las 10:30 de la mañana tendremos la conferencia La Biblia como sitio de lucha, trayectorias sudafricanas de la liberación con el profesor Gerald West. Karen en este momento está compartiendo tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook el link para que ustedes puedan hacer sus inscripciones y puedan participar, les lleguen los links, puedan estar atentas a la participación y también en el momento en que publiquemos las mesas de trabajo, las temáticas que se van a discutir allí para que podamos integrarnos y podamos participar también. Karen, ¿algún detalle más? Y si no, le damos la palabra a Texia, que tenía un avisito, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Hansel. Vamos, tenemos aquí una copia, un momentito, vamos a... Eso, gracias. Es para hacerles una invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha muy bien y ya se ve también. Perfecto, gracias. Sí, es un futuro curso libre que vamos a tener el 15 de abril, con 4 sesiones. Este es un curso sincrónico por medio de Zoom, los días sábados de 10 a 12. Ese es horario de Costa Rica. El curso se titula El fenómeno profético en el antiguo cercano oriente y la Biblia. Tenemos invitados, algunos docentes, tenemos al doctor Reiner Kessler, el doctor Hervé González, estará también con nosotros la doctora Elizabeth Cook, nuestra rectora, y el doctor David Castillo, uno de nuestros profesores aquí en la universidad. Así que es para invitarles, ya está publicado este post en Facebook, también tiene directo un link para que puedan ustedes matricularse y recibir la información completa o todas las dudas que deseen. Pueden también escribirla al correo de cursos libres @vl.ac.cr. Bueno, les invitamos entonces. Muchas gracias, Hansel, por la oportunidad. Muchas gracias a vos, Texia. Le doy la palabra a Eli, que quiere decirle unas palabras a Daniel de agradecimiento en nombre de la universidad.
Bueno, Daniel, además de agradecerte esta presentación, queremos agradecerte. Lamentablemente se está acercando la fecha de tu salida, ¿verdad?, para Perú. Y queremos agradecerte este tiempo y todo lo que has compartido con nosotros, con nosotras, con los y las estudiantes. Te tuvimos muy ocupado. No has tenido chance de descansar, no vino de vacaciones, Daniel, pero ha sido lindísimo y sé que los diferentes grupos han disfrutado, han aprendido y siempre es una alegría tenerte en la UVL y sabes que es tu casa y que las puertas están siempre abiertas y te deseamos lo mejor en tu tiempo en Perú y bueno, te veremos unos días a tu regreso, ¿verdad? También agradecer a Misión 21 por facilitar, por prestarte y al seminario en Malasia. Daniel, no sé si quieres decir algo para ir cerrando. Yo veo la mano de Edwin. Ah, Edwin. Es que Sí. como está cuadriculado todo, entonces no lo veo. Gracias, sí, también me uno a las palabras de Elisa. Hemos tenido la bendición de tener a Daniel con nosotros. Nosotras estos 3 meses lo hemos visto trabajando fuerte, estudiando duro y investigando en la biblioteca y ofreciendo cursos presenciales también y también virtuales. Como esta exposición tan bonita. Así es que ya le dijimos que apenas se jubile, ¿verdad? Se pase a vivir a Costa Rica y se venga para acá, ¿no? También con nosotros. Pues bienvenido. Sí, gracias, Edwin y Elizabeth. Sí, cuando llegué a Costa Rica el 6 de enero, pensaba que podría ir por lo menos a Cahuita, pero el trabajo no permitió de ir a ningún lugar. Solamente tenía 3 días de vacaciones en 10 semanas, pero para mí es siempre una gran alegría de llegar a Costa Rica y a la UVL y enseñar. Es una gran alegría, por eso fue una tan gran bendición especialmente el curso presencial, hablar con mucha gente, conocer mucha gente y aprendí muchísimo también el curso con Hansel y sí, por eso, bueno, no tenía vacaciones oficiales, pero la alegría y la bendición de esos tiempos, esos 10 semanas fue magnífico. So, agradezco mucho a todas y todas, Hansel, Elizabeth, Edwin, que me aceptaron otra vez en la montaña santa de Montes de Oca. Y sí, siempre difícil salir de América Latina, pero por el momento es así, pero espero que estoy vivo en 2 años para regresar una última vez a Costa Rica y la UVL antes de jubilarme. Bienvenido. Pues aquí serás bien recibido, Daniel. Sabes que esta es tu casa y que tienes amigos y amigas acá que estamos siempre atentos y colaborando en todo lo que sea necesario. Agradecerte nuevamente y a todos y todas quienes estuvieron en este seminario virtual por sus participaciones. Les invitamos tanto en el curso libre del fenómeno profético y también en la cátedra el próximo mes, Dios mediante. Que estén muy bien, feliz noche para todos y todas.
Feliz noche y muchas gracias a Buenas todas y noches. todos. Buenas Buenas noches, noches. muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias.